Tú estabas comentando algo. Dirigida por Woody Allen, que trabaja Owen Wilson, y trabaja allí la ex primera dama de Francia. La esposa de Sarkozy. Ella aparece allí como una guía turística en el Museo de Rodin. Pero hay una escena en esa película que recrea el París de los años 20, 30, donde aparece la intelectualidad, como había dicho Carlos, aparece cuando se encuentra con Hemingway y demás. Claro, esto no es sobre Al Brown, pero dentro de toda esa élite intelectual aparece un negro altísimo, flaco, muy bien vestido, por supuesto, que para mí, yo no sé si fue voluntario o no, pero para mí ese era Al Brown, porque ese era justamente el círculo de esos Jackson que Cocteau aparece en esa película. Exacto. También. Entonces, y por eso da la impresión de que ese mosaico de gente, de intelectuales que aparecieron en la película, entre ellos está Al Brown, porque yo no sé, ahora recuerdo el nombre de un periodista panameño, Vive, que ya muy anciano, pero me concedió una entrevista y él me dijo que él conoció a Al Brown cuando ya vino retirado. Bueno, él se retiró y después volvió Él peleó hasta 1942. Sí. Él se retira en 1942. Pero él vino después e hizo un par de peleitas. Hizo 7 peleas aquí al final, peleas, pero que a él lo que le sorprendió es que en esa época, en los años 40, en la que los intelectuales se reunían a tertulias en los cafés, que aquí en Panamá también lo fue, en el Café Coca-Cola, ¿no? Pero allá en Colón, y les sorprendía la propiedad con que Al Brown hablaba, no solamente de los acontecimientos mundiales, sino de la literatura, de la época y del grado de cultura que manejaba Al Brown, y llegaba con mucha humildad, se sentaba con ellos, les daba una cátedra y se iba y se convirtió como en una figura, ya no de boxeo, sino una figura intelectual en el Colón de los años 40. Mira, cuando tú dices eso, Jorge, que tú ves un negro alto, él medía 6 pies, su estatura era de 6 pies. Y este hombre pesaba 118. Sí, era flaquito, era muy flaco, ¿no? Bueno, esa parte era como de su habilidad. La ventaja que tenía el Pelenchín, que tenía altura también, ¿no? Sí. Bueno, esa fue su gran ventaja. Él vivió sus años de gloria en París, como ya dijimos. Él dice, yo estuve leyendo que él se codeaba no únicamente con la aristocracia, con la intelectualidad europea, no únicamente, que vivían en París, obviamente, era un centro neurálgico en ese tema, sino que también tomaba café con Charles de Gaulle. O sea, yo he leído que él Charles de Gaulle lo llamó varias veces, y me imagino esas conversaciones, ¿no? con de Gaulle, que era otro grandote. De Gaulle medía como 6 pies y tanto, ¿no? Pero volvamos al personaje, Carlos. Sin contar la película, ¿no? Sí, no, porque... No, es documental, ¿no? Sí, es un documental. Este personaje tiene tantas facetas que aunque hablamos la hora entera de él, todavía queda un montón de cosas que pueden ver en el documental. Ahora, Carlos. Y que se van a quedar con ganas de saber también después del documental. Y después podrá investigar más, exacto. Sí, ahora, Carlos, ¿qué no es la película, no? O el documental. Porque él fue un pionero en algo. Fue un homosexual declarado. Eso no. Sí, él con un amante, él tenía un amante. Bueno, era Jacques Cocteau. El actor Jacques Cocteau, sí. Y ambos no estaban en el closet. Entonces, es difícil manejar ese tema. No, en el documental se habla el tema y varias personas dan su opinión. No voy a decir cuál es la conclusión, lógicamente ahí ustedes van a ver y sacarán incluso sus conclusiones. Pero realmente yo el otro día le decía a un periodista, voy a contestarte esa pregunta con casualmente el título de una obra de Hemingway que se remite a la época. París era una fiesta. Ajá. Y realmente, así mismo como se habla de su relación con Cocteau, también había relación con muchas damas de la sociedad parisina. De hecho, terminando el documental, apareció un recorte de periódico de Mississippi de los años 50, creo que 51, 52, en donde se hablaba de que él había tenido una esposa y un hijo en Mississippi, pero nunca pude corroborarlo porque no había mayores detalles y no pude... yo creo que Al Brown, no sé,
Él vivió su vida Murió a los 42 años, hombre, murió joven. Pero 49. 49. Pero yo vi en Wikipedia que decía 1940. Murió en 52 y había nacido en el 12. Sí. Sí. Pero bueno, ¿sabes de qué? hecho, cuando muere de tuberculosis, Sí. pero él tenía sífilis desde hace mucho tiempo, producto de un poco la vida desordenada que llevó en París y en algunos momentos. Ahora, ¿no? era un hombre de 6 pies de altura y comenzó peleando en el peso gallo. Imagínate tú eso, ¿no? Bueno, él gana el campeonato en el peso gallo, pero en Panamá, antes de irse, cuando era más jovencito, él peleaba en el peso pluma, que me parece que es el anterior. No, el que sí, pluma es más arriba. No, entonces el anterior al gallo. Mosca, es mosca. Bueno, pero no existía mosca. Ajá, Me explico, sí. pero como era un joven, porque él cuando empezó a pelear, pesaba era 108. Él llega a pesar 118 como que cuando se subió de peso, imagínate. Después se inventó el mosca y el mini mosca. Exacto, después se inventó el mosca y el mini mosca. Y super gallo y tal y sí, cual. Sí, si en esa época hubiera existido eso, hubiera tenido que pelear en pesos más bajos. Él casi siempre peleaba con personas de mayor peso e incluso cuando no le encontraban oponente en Europa, los managers con tal de ponerlo a pelear y ganar dinero, lo ponían a pelear con pesos superiores a él. Porque él gana el campeonato en 1929 y lo mantiene hasta 1935. Por unos días no se cumplen los 6 años completos de tener el campeonato sin que nadie se lo pudiera quitar. Pero en esos 6 años hizo 11 defensas del título. No era que cada vez que peleaba era por el título. ¿Sí? Ajá. Que eso fue un récord incluso En la época. del boxeo de la época y que en Panamá creo que... No, y campeón único, no como ahora que hay campeones de diferentes Exacto, y asociaciones. había una sola asociación. asociación. Creo que hace poco fue que un boxeador panameño rompió el récord ese de tener más de 11 defensas continuas y en varios años. Pero a lo que iba con eso, pero en el medio de eso había otro montón de peleas que no eran por el título. Por eso es como tú dices, hace 133 peleas al final. Pero es que hubo una semana en que peleó 3 veces. Wow. En una misma semana. peleó Bueno, 3 imagínate, veces. hoy día un campeón mundial se queda un año sin pelear. Sí, para tener imagínate, una idea, ¿no? exactamente. Y que la revancha es un año. Exacto. Bueno, el caso ese que hay el escándalo de Golovkin con el Canelo, ¿no? Casi un año después. Sí. Pero Carlos, la forma como tú estás haciendo este reconocimiento de esta gloria del boxeo panameño, ¿qué día se va a proyectar el documental en el festival? Bueno, como dijiste, el festival empieza mañana jueves. Ok. Es la inauguración y a nosotros nos toca el segundo día, o sea, pasado mañana, el Viernes. viernes a las 7 de la noche inicia la proyección. ¿Tú vas a Hay que invitar, llegar un vas a poco invitar a antes. algunos campeones panameños? Sí, ya hay como 4 ex campeones panameños que me han confirmado que su interés de participar. Casualmente hoy voy a ver algunos de ellos y mañana otros. Entre ellos está Ismael Laguna. Otro grande. del Exactamente, boxeo, fue el segundo panameño. O sea, después de Al Brown, y cuando él pierde el título en 1935, Hubo un apagón no ahí. tenemos un campeón más 30 hasta años. Ismael Laguna en los años 60. 30 años. 30 años sin tener un campeón. O sea, ahora nos estaban preocupando porque no llegábamos al campeón número 30 y habían pasado algunos años. Ya tenemos el campeón número 30. Pero pasaron 30 años sin tener campeón hasta que Ismael Laguna lo logra y es muy probable que Ismael pueda estar. Él está un poquito enfermito, ¿no? Pero tiene las ganas y el interés de ir. Lo que tenemos que proveer algunas Facilidades. facilidades, correcto, para que él pueda llegar y vamos a tratar de hacerlo porque sí nos interesa tener a Ismael Laguna ahí y van a estar algunos otros campeones. Mira, tú te imaginas a Panama Brown en los tiempos estos de la televisión, de las Exacto. transmisiones por satélite. ¿Ustedes se imaginan eso, amigos oyentes? Hubiera sido muy interesante, ¿no? Guillermo, es que cuando la gente vea en el documental las imágenes de Alfonso peleando, se van a dar cuenta de dónde es que nace de verdad la escuela del boxeo de este país. O sea, el estilo que él tenía para pelear en los años 20, si tú te pones a pensar las imágenes y las películas que hay sobre la época, los boxeadores peleaban con los pies planos sobre el ring y era como dame que te doy y recibe, ¿sabes? Aguantar golpe y tratar de seguir de dar. Al Brown no, Al Brown saltaba, bailarín. bailaba. Era un bailarín del... Sí, los movimientos de su cuerpo, la manera en que soltaba los golpes, a pesar de tener poco peso, tenía una excelente pegada. Tú dijiste ahí más de 60 knockouts en su Está en carrera. la historia, él forma parte de la elite, esa de los que han ganado más de 50 peleas por nocaut. Son 50 y él ganó 60. O sea, superó por bastantes. Para Carlos, va a ser el viernes. El viernes a las Teatro 7 Balboa. de la noche en el Teatro Balboa es la proyección del documental Panamá Al Brown cuando el puño se abre, que es el nombre completo del documental.
Oye, y hablando Pero un nada poco- más se va a presentar un día en el festival. Sí, en el festival va a estar un solo día. Hay 71 películas de diferentes partes del mundo. El ok. festival dura 6 días nada más. Pero ¿cuántos panameños? Yo he visto una película, algo así como Panamá, hay una que se llama Diciembre, es que Ajá. me llama mucho la atención por el tema de Viene la de diciembre. Rubén también, ¿no? La de Rubén Exacto. La de No soy Rubén Blades, algo así, ¿no? No soy Rubén Blake, que es un documental. Hay 8 películas panameñas en el festival. 3 que están en la selección oficial, o sea que son esas de las que la gente al final de la proyección puede emitir su voto, porque el festival tiene la particularidad de que es el público el que califica si le gustó o no le gustó la película, y al final se entrega algún tipo de reconocimiento a las películas que obtienen mejor puntuación del público. Hay 3 panameñas en esta categoría y las otras 5 están como proyección para que la gente pueda también disfrutar del cine panameño en el marco del festival de cine, ¿no? No, además de Panama Brown, a mí de verdad me llama la atención mucho la de Diciembre, por el contexto que tiene, ¿no? Esa es una película de ficción dirigida por Enrique Castro. Ajá. Es una película con actores, ¿no? Y trata un poco el tema de la invasión, sí. de los días de la invasión. previos y posteriores a la invasión. Se llama Diciembre. Sí, me llama la atención. No sé por qué Creo que esa va a estar el sábado, casualmente, también en el Teatro Balboa. ¿Tu película cuándo va a estar para el público en general? Bueno, todavía estamos en cartelera. Exacto, estamos en conversaciones con las salas comerciales de cine y esperamos que sea a más tardar en mayo, para que aprovechar después del impulso, ¿no?, del festival, claro, que pasen 30 días mínimo y podamos ya estar en cartelera para el resto del público. Pero todavía no tenemos los días exactos, así que yo exhortaría al público a que nos acompañe este viernes en el Teatro Balboa a las 7 de la noche. Y no se pierdan el estreno mundial, como dice la gente. Bueno, eso es. De Panamá al Brown. No suena, además que es así, ¿no? Que es así, además. Sí, así se llama el estreno mundial y así sí, es. Es la festival, primera vez. O sea, en una sala de cine solo la hemos visto el equipo de trabajo, que cuando ya terminamos, hicimos la copia, que ahora son digitales. Ya uno no carga los rollos grandotes, sino que es un disco como de este tamaño que se llama DCP. El equipo de trabajo, solo como 12 personas, nos sentamos en una sala de cine que nos prestaron, pusimos la película para estar seguros de que se veía bien, los colores, el trabajo de colorización, el trabajo de la mezcla de sonido. La película tiene un sonido hecho en 5.1, en sonido Dolby. O sea, es un documental, pero está hecho con todos los requerimientos de una producción. Carlos Aguilar, un honor haberte tenido aquí en Infoanálisis. Gracias por acompañarnos e ilustrarnos además de esta obra. Y voy a ir a... Bueno, sí, a ustedes los espero. Ya sé que han adquirido varios boletos. Vamos a estar ahí. Un solo último comentario, Guillermo, sin ánimo de abusar, porque varias gente también me pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar después? Producto de todos los comentarios que ha habido en las redes con relación a la expectativa que ha creado el documental, ya tenemos invitación para el Festival Afrolatino de Nueva York. Es probable que el 14 de julio sea el día que nos toque a nosotros, un tremendo día, además 14 de julio, la proyección del documental en el Festival Afrolatino de Nueva York. Y ya tenemos la invitación para el Festival Panafricano, que es el festival más importante del continente africano de cine. Se realiza en Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso, y estamos invitados para participar en la selección oficial de lo que se llama la diáspora. Gracias, Carlos Aguilar, por estar con nosotros. Muchos éxitos en tus nuevas actividades cinematográficas. Gracias. Un placer tenerte aquí. Vamos al cambio comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.